Exacto. Y en este tipo de patología, cuando hay permeabilidad intestinal y cuando hay este tipo de alteración a nivel digestivo, pues resulta que el paciente tiene diarrea, estreñimiento y son heces que flotan, ¿vale? Sobre todo cuando hay diarrea. Entonces, son pacientes que conforme van pasando la consulta, yo le voy preguntando por la sintomatología, le digo, vale, digo, ¿te duele el cuerpo? ¿Estás cansada? Digo, ¿te duele la cabeza? Me dice sí. ¿Aprieta la mandíbula? Me dice sí. Digo, aparte de eso, ¿tienes mareos, tienes vértigos, te pitan los oídos? Me dice, sí. ¿Tienes sensación de inestabilidad cuando tú vas andando, estás de pie, que parece que te vas a hacer los labios? Me dice, sí, también. Digo, ¿te molesta a veces la luz, el ruido del horario? Me dice, sí. Llega un punto que es que hay veces que el paciente se asusta. Se asusta porque me dice, ¿vives conmigo? Me dice, ¿dónde está la cámara oculta? Y dice, es que me estás describiendo perfectamente. ¿Por qué? Porque es que la sintomatología siempre es la misma, ¿vale? Puedes tener unos síntomas u otros, pero siempre es la misma. Pero es muy variopinta. ¿Por qué? Porque se alteran todos, o sea, se altera el sistema inmunitario, se altera el sistema digestivo. Al alterarse el sistema inmunitario y el sistema digestivo, eso provoca una inflamación de bajo grado, no solo a nivel digestivo, sino a nivel de todo el organismo, ¿vale? A nivel de la sangre, que se crean esas sustancias inflamatorias y provoca una neuroinflamación. Cuando existe la neuroinflamación es cuando tenemos el dolor fibromiálgico, ¿vale? Y el dolor fibromiálgico hoy en día se sabe que es un tipo de dolor muy específico, porque tenemos 3 tipos de dolor, ¿vale? Entonces tenemos el dolor neuropático, ¿de acuerdo? Que el dolor neuropático, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que es una lumbociatalgia, ¿vale? Se me pinza el nervio ciático, me duele la espalda, o me sale la típica culebrilla, un dolor neuropático, nervioso, de tipo nervioso. Luego tenemos un dolor nociceptivo, ¿vale? Que el dolor, pues, me hago un esguince de tobillo de pie o me pego un golpe y a consecuencia de eso, pues me duele, claro. Exacto, duele. Y luego el dolor fibromiálgico provocado por esa neuroinflamación y ese procesamiento erróneo de los estímulos externos por esa neuroinflamación es un dolor nociplástico, ¿vale? El dolor fibromiálgico es un dolor nociplástico. ¿Qué quiere decir eso? Es un dolor que no es ni nociceptivo ni neuropático, ¿vale? Es un dolor donde no hay ningún tipo de lesión, ¿vale? Aparente, que nos indique, pues mira, me duelen las manos, o me duelen los codos, o me duelen los hombros, o me duele todo el cuerpo entero. No hay lesión, ¿de acuerdo? Pero se debe a esos estímulos externos que procesamos mal, y no solo eso, sino que el paciente es un dolor muy característico en el que yo doy el estímulo, ¿vale? Yo lo aprieto, para el paciente una expresión es dolor, por ejemplo, yo le doy el pellizco, ¿vale? Y le sigue doliendo. Es decir, se queda ahí permanentemente el dolor. ¿Por qué? Porque no se inhibe, ¿de acuerdo? Entonces tiene esas dos particulares, que no hay lesión, se provoca por la neuroinflamación y porque se procesan mal esos estímulos externos y luego no hay inhibición del dolor. Entonces, un paciente donde le va a dar un estímulo externo, por ejemplo, cuando yo le toco los tender points, los famosos tender points de la fibromialgia, que son unos puntos gatillos, donde el paciente salta de dolor, ¿vale? Nos confirma esa fibromialgia, pues esos puntos gatillos, cuando yo los toco, le va a seguir doliendo al paciente. Incluso le puede desencadenar que ese día o el día posterior tenga más dolores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay inhibición de ese dolor. Y es debido por esa neuroinflamación. Entonces se sabe más que de sobra que por resonancias craneales funcionales y por análisis del líquido cefalorraquídeo, donde existen esas sustancias inflamatorias, ¿vale? Se corrobora que el dolor fibromiálgico es nociplástico y es por la neuroinflamación. Y eso hoy en día lo desconocen los pacientes de fibromialgia y lo desconocen la mayoría de los médicos. Entonces, doy esta charla informativa, y no solo charla informativa, sino que está muy bien este tipo de programas porque para hacer difusión, porque hay una connotación negativa cuando se dice fibromialgia. En esta sociedad, cuando decimos fibromialgia, es como, o sea, el médico o ya los familiares, es connotación negativa. Eso lo tenemos que cambiar, ¿vale? Pero la fibromialgia es una enfermedad real, ¿vale? Que sí ya se ha demostrado y se sigue demostrando hoy en día que tiene su base y su origen y tiene su tratamiento, un tratamiento específico para la fibromialgia, además muy efectivo, ¿de acuerdo?
Entonces es un tratamiento muy novedoso y muy pionero y que cada vez se está perfeccionando más. Hablamos de tratamiento, María José, y hablamos también un poco de la fibromialgia, en este caso que nos estabas hablando, y de esos brotes de los que nos hablan también las mujeres, ¿no? Hay días que parece que no tengo nada, hay días que no me puedo levantar de la cama y que no me puedo mover. Eso es lo que ellas también muchas veces achacan a que la incredulidad de la sociedad, ¿no? De decir, hoy qué bien te veo, y sin embargo, quizás mañana que no puedo... Sí, porque, vamos a ver, yo sinceramente, yo me dedico a esto... porque hace 5 años me diagnosticaron de fibromialgia. Entonces, básicamente, cuando yo entraba a consulta, o médicos internistas, digestivos, neurólogos, yo creo que me recorrí, vamos, todos los especialistas de Córdoba, me decían, pero bueno, si tienes 20 y pocos años, sí, ¿cómo es posible que tengas fibromialgia? Sí, nada, tú antidepresivo, tú lo que estás es triste. ¿Qué problemas tienes? Digo, mira, digo que no tengo ningún tipo de problema, digo, es que me duele el cuerpo, digo, estoy cansada, tengo trastornos digestivos, me duele la cabeza, no duermo bien, o sea, yo no duermo profundamente. Entonces, yo en aquel entonces, como médico, pues me indigné un poco, ¿no? Porque yo iba al digestivo y el digestivo me hacía endoscopio, me hacía colonoscopio y me decía, está todo perfecto, aquí no hay nada. O yo iba al neurólogo, me hacía resonancias craneales normales, no funcionales, y me decía, está todo perfecto, no hay ninguna alteración estructural, ¿vale? Que es lo que decíamos, no hay alteraciones estructurales, me hacía una analítica, me decía el médico de cabecera, pues estás como una rosa. Son cosas tuyas, ¿no? Sí, que estás como una rosa, si a ti no te pasa nada, si lo que tienes que hacer es más deporte y salir y lo típico. Divertirte. Exacto, divertirte, lo típico, no le des tantas vueltas a las cosas, o no te mires tanto, ¿no? La típica, no te mires tanto. Entonces me indigné porque llegué a un momento en que yo estaba en crisis perpetua, no es que estuviera en una crisis, no, en crisis perpetua. Entonces yo iba de la cama al sofá, del sofá a la cama, unos dolores, bestiales, por no decir otra cosa, que me imposibilitaban una vida normal. O sea, yo llegué a tal punto de que es que para mí era un mundo, lo que estaba diciendo, para mí era un mundo lavarme, o sea, que no tenía energía ni siquiera para bañarme. Entonces, buscando como buen médico, pues yo empecé a investigar, exacto, ¿no? Empecé en el mundo de la fibromialgia, en el mundo del síndrome central, y empecé a investigar, ¿no? Y entonces vi que efectivamente se trataba por una neuroinflamación, y en aquel entonces pues yo fui a una unidad muy pionera, ¿vale? Donde trabaja el doctor Blanco Suárez y el doctor Cascáceres, y trata la fibromialgia, y entonces trata la fibromialgia como un síndrome central, porque la fibromialgia es una disfunción inmunoneuroendocrina. Primero, porque a nivel del sistema digestivo, como hemos dicho antes, normalmente hay una permeabilidad intestinal y hay una histaminosis y una sensibilización alimentaria. Tenemos a nivel inmunológico un sistema inmune donde está segregando continuamente esas sustancias proinflamatorias, interleuquinas, citoquinas, histamina y más sustancias. Y luego a nivel del sistema nervioso central tenemos una neuroinflamación que procesa más los estímulos externos, ¿vale? Ese es un breve resumen de lo que se trata. Y aparte de eso, debido a esa inflamación de bajo grado, tenemos a nivel de las células, de todas las células, a nivel de la mitocondria, que es la parte donde se crea la energía, pues resulta que esa mitocondria no trabaja bien, ¿vale? Es como un coche, pero un coche que tiene motor viejo. Y no solo que está el motor viejo, sino que es que encima no tiene gasolina. Entonces, por mucho que tú quieras arrancar o por mucho que tú quieras hacer, es que no tiene energía. Sí. De hecho, los pacientes con fibromialgia son pacientes que normalmente tienen manos y pies fríos. Es decir, no regulan bien la temperatura, porque igual que no tienen energía para salir a andar o salir a la compra o hacer su vida cotidiana, tampoco tienen energía para regular la temperatura corporal. Y no solo eso, sino que a nivel psíquico, o sea, a nivel intelectual, tienen fatiga neurocognitiva, es decir, son pacientes que les cuesta concentrarse, que tienen olvido inespecífico, son pacientes que a lo mejor están hablando y de repente se quedan con la palabra en la boca y no saben qué es lo que van a decir. Es decir, a nivel de la mitocondria, que es la parte de la célula donde se crea la energía, no trabaja bien, ¿vale? Y es por la inflamación de bajo grado. Y luego, como está todo alterado y está todo disfuncional, también tenemos una disfunción del sistema endocrino. ¿Por qué? Porque es que el sistema endocrino se comunica con todo.
igual que el sistema inmunológico, el nervioso y el digestivo y la mitocondria se comunican con todo, el sistema endocrino también se comunica con todo. Y lo regula todo, claro. Exacto, entonces al estar todo disfuncional también va a alterar al sistema endocrino, ¿de acuerdo? Nos situamos aquí, ya sabemos qué lo provoca, qué lo produce, cuáles son las consecuencias. Eso es importante, ¿no? A raíz o a nivel médico, ya conocer de dónde viene, a quién afecta y por qué, ¿no? Es muy importante, sobre todo cuando el paciente sabe por qué le pasa. Es un paciente que al entender ya solo su enfermedad y por qué le está sucediendo, sale de otra forma de la consulta. Es decir, ya sabe por qué le pasa y ya tiene explicación para su enfermedad. O sea, entonces ya se siente comprendido, ¿no? Porque ya dice, es que no me lo estoy inventando, es que verdaderamente me está pasando por algo. Entonces, solo con esa comprensión y de su enfermedad, ya el paciente cambia su forma de pensar. No solo acerca de sí mismo y de su enfermedad, sino que también cambie su entorno, ¿vale? Porque me gusta que los pacientes cuando vengan a consulta conmigo o cuando vienen a consulta conmigo, que vengan con familiares, ¿vale? Sobre todo con los más allegados, que vengan pues con su marido o con su hijo. ¿Por qué? Porque no solo es explicarle al paciente lo que tiene, sino explicarle también lo que tienen los familiares. ¿Para qué? Para que también hagan comprensión por parte de los familiares de lo que le está sucediendo. Porque hay mucho desconocimiento de esto de los familiares, entonces los familiares normalmente acaban cansados. ¿Por qué? Porque es una persona que no es activa, que no quiere salir de casa, que siempre se está quejando, ¿vale? O que tiene ánimo decaído, porque es muy frecuente en este tipo de patología tener ánimo decaído, o sobre todo cambios bruscos de humor, es decir, hacer zigzags emocionales es también muy típico de este tipo de patología y se debe a lo mismo, a la disfunción inmunoneuroendocrina. Entonces, siempre me gusta que venga acompañado a los familiares para que yo le explique, mira, es que le pasa esto y es normal que le pase esto, y además el familiar me dice, sí le pasa, sí le pasa. Además, sí, es que es lo que estás comentando, porque para que sepa que no es por culpa del paciente, que es culpa de la enfermedad. Y ya una vez que tengamos la comprensión, pues ya empezar a poner los cimientos para que esa persona poquito a poco vaya mejorando. Una enfermedad crónica, eso sí hay que decirlo, ¿no? Pero María José, se pueden ir dando pasos, se puede ir mejorando poquito a poco. Si es una enfermedad crónica, yo tengo fibromialgia, yo la sigo teniendo, ¿vale? Yo no estoy curada y no se cura hoy en día, desgraciadamente no se cura la enfermedad, pero sí se estabiliza. Es decir, esa disfunción inmunoneuroendocrina que nos está provocando toda esa sintomatología, cuando nosotros, por así decirlo, para que entiendan los pacientes y entiendan las personas el símil, ¿no? Cuando el tratamiento pone contento al sistema inmunológico, el tratamiento repara el sistema digestivo, baja esa neuroinflamación, ¿vale? Y digamos que le echamos gasolina a ese coche viejo para que arranque, para que tenga energía, que simplemente es poner contento a todos los sistemas, pues empieza a trabajar bien y empieza a trabajar de forma coordinada, es decir, empieza a tener ese equilibrio que ha perdido el sistema inmunoneuroendocrino. Entonces, cuando el paciente empieza a no tener dolores o a disminuirse muchísimo, casi en un 90-80% los dolores, a empezar a tener energía, o sea, me llega el paciente cuando ya lleva 3-4 meses, o incluso al segundo mes, muchas veces me llega y me dice, es que tengo ganas de salir de casa, me dice, y además me llega la familia y me dice, es que el otro día pues salimos a comprar y hacía pues por lo menos 1 año y medio, 2 años que es que no salía conmigo a la compra, o es que quiere ir al cine, o es que va con las amigas. Unas tonterías muy grandes, pero me dice, es que tengo ganas, o sea, me llega el paciente, es que tengo ganas de hacer cosas que antes no. Tengo ganas de hacer cosas, me llega el paciente. Y no solo eso, sino que mejora, al mejorar de los dolores, mejora también anímicamente, ¿de acuerdo? Y aparte de mejorar anímicamente, el paciente también mejora de los dolores de cabeza y de la sintomatología a nivel digestivo. No solo eso, sino que empieza a dormir bien. Es muy importante dormir bien en este tipo de patología. Además, lo principal en el tratamiento y lo que se va buscando desde primera hora es regularle el sueño, porque cuando un paciente duerme profundamente, en ese sueño está reparando, ¿vale? Y esa reparación del organismo es primordial en este tipo de patología. Estar descansado, sobre todo, ¿no? Para afrontar luego nuevas.
reparar, porque el paciente no duerme bien y no entra en fase de sueño REM. Entonces no repara y no descansa, por eso está perpetuamente descansado. Entonces lo primero que vamos buscando es que el paciente duerma bien. ¿Y cómo lo conseguimos, María José? Cuéntanos un poquito, porque nos decía, algo hemos sospechamos ya, una dieta equilibrada fundamental, ¿no? Exacto. Primero una dieta equilibrada, siempre le digo al paciente comer limpio, es decir, frutas, verduras, pescados, carnes, legumbres, frutos secos y aceite de oliva virgen extra. Pero dentro de esa dieta, ¿vale?, le vamos a hacer una analítica especial, una analítica para medir la permeabilidad intestinal y ver si ese intestino es permeable, ¿de acuerdo? Y también debemos de medir la sensibilización alimentaria y medir si efectivamente hay una histaminosis. ¿Por qué? Porque a lo mejor el paciente, al tener el intestino permeable, ese alergeno de la lechuga que es lo más sano que hay en este mundo, pues resulta que ese alergeno ha pasado a sangre y se ha sensibilizado el sistema inmunológico contra ese alergeno de la lechuga, y resulta que cuando come el paciente la lechuga hace una respuesta inflamatoria. O sea, a nivel celular hace una respuesta inflamatoria y genera mucha histamina. Entonces ese alimento hay que eliminarlo, ¿no? Exacto, retirarlo, pero no perpetuamente. Se retira durante un periodo de 6, 7, 8 meses hasta que se negativice. ¿De acuerdo? Una vez que se negativice, se vuelve a reintroducir otra vez la dieta. Y primordial, si hay permeabilidad intestinal en la analítica, hay que reparar esa permeabilidad intestinal. Y si hay una disbiosis intestinal, también hay que corregirla, ¿vale? Y hay que poner, tenemos que tener una microbiota adecuada. Y a partir de ahí, ¿cómo se siguen dando pasos? Pues primero la dieta, es primordial, hacer la analítica y ponemos unos suplementos, ¿vale? Unos suplementos para bajar esa inflamación de bajo grado, para dar gasolina a ese coche, para intentar controlar un poco la neuroinflamación y reparar el sistema digestivo. Hay un 30, 40, incluso un 45% de las personas que solo con las dietas se ponen bien. O sea, fíjate qué tontería, solo con dieta y suplementación hay un 30, un 40%, incluso rozando a veces un 45% que se ponen bien. Es decir, en 3, 4, 5 meses te dice, mira, es que yo 70-80% de mejoría. Y me dice, yo con esto me conformo, porque a lo mejor tienen 60, 70 años, llevan ya con 30 años con fibromialgia, y me dice, yo así estoy bien, nos quedamos ahí, no hace falta avanzar más. Luego hay un porcentaje de pacientes, ¿vale?, que son un 60-70%, que mejoran, pero mejoran un poquito, es decir, mejoran un 10, 20, un 30%. Entonces, ese tipo de pacientes hay que empezar a darles más tratamiento y ya se pasa a 2 vías, ¿vale? Se pasa a estimulación magnética transcraneal de bajo campo, ¿de acuerdo?, que es simplemente un casco que se pone en la cabeza y que hace una neuromodulación no invasiva del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Y lo que hace es resetear el sistema nervioso para cortar ese círculo vicioso de dolor. Entonces, lo que hace es reduce drásticamente el dolor nociplástico que comentábamos antes y hace que se inhiba, o sea, cuando tenemos dolor se inhiba esa señal de dolor. Y aparte de eso, hacemos cámara hiperbárica, es decir, damos ciclos con cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque la cámara hiperbárica lo que hace es administrar 100% de oxígeno puro y a 2 atmósferas de presión durante 1 hora, ¿de acuerdo? Y con la cámara hiperbárica es muy, muy efectiva para la fibromialgia porque corta de una forma radical la inflamación de bajo grado y corta la neuroinflamación. Se hacen ciclos de LINS y de cámara hiperbárica. Cada paciente es un mundo, es decir, puede que sea suficiente con cámara hiperbárica y no necesitar LINS, o puede que necesitemos cámara hiperbárica y LINS. Aquí hablamos ya de técnicas de última tecnología, ¿no? Exacto, son muy, muy pioneras, que a nivel de España solo están en capitales de provincia y en Sevilla, Madrid o Barcelona, y en Lucena, ahora. Que tenemos esa suerte, ¿no?, de muy poder cerquita, disponer tenemos la gran suerte de que está muy cerca, y no solo eso, sino que este hospital ha apostado por personas con fibromialgia, que es decir mucho. O sea, hoy en día es muy difícil que los hospitales, tanto de la Seguridad Social como concertados como privados, aposten por personas con fibromialgia y aposten con personas con el síndrome de ansiedad central. ¿Por qué? Porque son pacientes, como yo digo, que cansan, pero cansan porque no lo saben manejar, ¿de acuerdo?
los especialistas de hoy en día. Entonces, cuando un paciente entra, se siente comprendido, entiende su enfermedad y le dan soluciones, que luego después, cuando ya lleva el paciente 5, 6, 7 meses de tratamiento, ve que es que ha mejorado un 90% de la sintomatología, son pacientes que son muy agradecidos, muy agradecidos, y les cambia totalmente la vida. Absolutamente la vida. Y este hospital ha apostado por esta unidad, que de hecho se ha intentado montar esta unidad en Córdoba en varios sitios, pero solo este hospital ha apostado, y de lleno, y de hecho está volcado totalmente con las personas con fibromialgia y con este tipo de patología, y darle visibilidad, es decir, darle visibilidad a esta enfermedad y sobre todo darle visibilidad a que efectivamente hay tratamientos, y tratamientos pioneros y muy efectivos. Hay que aprovecharlo, no decir yo tengo fibromialgia, desgraciadamente me ha tocado a mí a tal edad o cual, porque tú eres muy joven. La mayoría de personas tienen más edad que tú las que lo vienen padeciendo, pero era casi una resignación, ¿no? Esto ya me ha tocado, sí, y es de por vida, ¿no? Totalmente, y de hecho muchos pacientes que yo tengo en consulta que me viene y me dice, pero es que yo no sabía que había este tratamiento, pero es que existe esto, o desconocimiento total, lo que decían, no saben lo que es su enfermedad. Le han dado un diagnóstico, vienen con su antidepresivo, con su pregabalina, duloxetina, con tramadol, incluso con oxicodona, o sea, bestialidad, sí. O sea, le ponen fentanilo, le ponen analgésicos muy potentes. Y cuando vienen a consulta vienen muy malitos, es decir, a mí me da mucha lástima, ¿no? Porque muchas veces no saben cómo manejarlo y vienen sobremedicados, es decir, vienen con una cantidad ingente de antidepresivos, de medicación ansiolítica, de medicación analgésica, y aún a pesar de eso, aún teniendo 20 pastillas o 15 pastillas, es que están muy mal. ¿Por qué? Porque lo único que hace esa medicación es que al final tapa, o sea, lo que hace es que tapa la enfermedad, porque no va a la raíz del problema. Simplemente es como si ponemos un parche a una rueda. El parche no va a durar a lo mejor 70 o 80 kilómetros o 100 kilómetros como mucho, pero después esa rueda va a seguir reventada. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esa rueda, ¿vale? Y poner una rueda y echarle un vistacillo al coche, llenarle el depósito y que funcione todo bien. Tenéis reuniones, tenéis charlas, como nos decía, con asociaciones de toda la comarca, incluso de toda Andalucía. Exacto. Muy agradecidas, ¿no? Cuando se abre un poquito los ojos y cuando les damos un halo de esperanza, ¿no? Totalmente, muy agradecidas, comprenden su enfermedad. Y me gusta mucho que exista comunicación, que existan talleres, y que se le empiece a dar, yo quiero que en esta comarca, por lo menos en la comarca, y si es posible Córdoba todavía mejor, pero por lo menos en esta comarca, que ya la palabra fibromialgia no tenga una connotación negativa, es decir, que se conozca lo que es la enfermedad, que se conozca que existe tratamiento, y un tratamiento que va verdaderamente a la causa, ¿vale?, de la enfermedad, y que no cura, pero sí estabiliza, ¿vale? Y pacientes incluso que no tienen un 90% de mejoría, incluso pacientes que están asintomáticos, además asintomáticos durante 6 meses, 8 meses, 1 año o incluso 1 año y medio. Es decir, que después del tratamiento son pacientes que se tiran asintomáticos o con una mejoría duradera, o sea, durante muchísimo tiempo, y después solo hace falta pequeños reajustes en el tiempo, es decir, ya no es un tratamiento tan intensivo, sino que con pequeños reajustes conseguimos que el paciente tenga una vida normal. Es decir, que sí, tengo fibromialgia, pero tengo una vida normal. Y tengo ganas de salir y tengo ganas de, ¿no?, como decías tú, de pasear o de vivir, que es en definitiva, ¿no?, cuando no nos duele nada y cuando estamos con una situación óptima. ¿Qué consejos le darías, no? Porque ahora tenemos las cámaras abiertas, toda Lucina nuestras telespectadores nos están viendo, para decirles que hay soluciones, que hay, como decíamos, esperanza, que se está investigando cada vez más en el asunto, y que, por ejemplo, nuestra doctora María José es la que mejor lo entiende porque lo ha padecido, ¿no? Entonces eso también... Y lo padece, que nos entiende y que nos escucha de otra manera diferente, ¿no? Cuando sabe en qué consiste, lo que es y lo que se siente, ¿no? Exacto, bueno, los pacientes de fibromialgia, pacientes de síndrome central, que no están solos, ¿vale?, que tienen el Hospital de Lucena, además el Hospital de Lucena está muy cerquita, que el Hospital de Lucena ha apostado por personas como nosotras, ¿vale?, con este tipo de patología, y ha apostado por unos tratamientos muy pioneros, que estabilizan este tipo de enfermedad y dan
calidad de vida, porque hoy en día tú, o sea, cuando vamos al médico es porque estamos enfermos, pero sobre todo por mejorar nuestra calidad de vida, es decir, por tener una vida normal o lo que se considera normal hoy en día. Sí, 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 lo más normal posible, ¿no? Exacto, por lo menos lo más la más normal buena. posible. María José, muchísimas gracias por recibirnos en tu consulta, por abrirnos Nada, las puertas. gracias a vosotros. Hemos aprendido mucho y esperamos seguir aprendiendo mucho contigo. Nada, encantada. Pues nosotros seguimos nuestro